Hola, quisiera felicitarte por la dedicación y el esfuerzo que estás haciendo para responder a todas las consignas e integrar los diferentes contenidos que estamos estudiando. En esta ocasión consideraremos la unidad número 6 de la materia Libros históricos del Nuevo Testamento. Nos introduciremos al Evangelio de Juan para conocer algunos aspectos introductorios del escrito y para hacer un acercamiento panorámico de su contenido. Cabe destacar que Juan no pertenece al grupo de los evangelios sinópticos y se diferencia mucho de ellos tanto en su enfoque como en su contenido. En cuanto a los aspectos generales de este evangelio, debemos tener en cuenta las siguientes cuestiones. La primera de ellas tiene que ver con el origen de este evangelio y la pregunta es ¿quién lo escribió? Podemos ver que las evidencias son contundentes en atribuirle este evangelio al apóstol Juan, llamado también el discípulo amado. Él era el más joven de los apóstoles que el Señor eligió. Pertenecía a una familia de pescadores. Su padre se llamaba Zebedeo y su madre se llamaba Salomé, y tenía un hermano que se llamaba Jacobo, que también era discípulo de Jesús. Juan llegó a ser uno de los referentes más importantes de la iglesia de Jerusalén y luego en las iglesias de la región de Éfeso. Fue el último sobreviviente del grupo apostólico y escribió este evangelio, 3 epístolas y el Apocalipsis. La segunda cuestión está relacionada con el lugar y la fecha de escritura, es decir, cuándo y dónde fue escrito este evangelio. Si bien hay algunas dudas con respecto al lugar y a la fecha, podemos notar que existe un consenso generalizado entre los eruditos diciendo que fue escrito en Éfeso alrededor del año 90. La tercera cuestión está relacionada con los destinatarios de este evangelio. ¿A quién se dirige Juan? Si bien existen diferentes opiniones al respecto, podemos notar que tanto la evidencia interna como el testimonio de los primeros cristianos sugieren que Juan escribió su evangelio a las iglesias que estaban en la región de Asia y posiblemente en la misma región de Éfeso. La cuarta cuestión está relacionada con el objetivo de este evangelio. ¿Con qué propósito lo escribió Juan? Cuando estudiamos el contenido del evangelio podemos notar que el escritor tenía en mente varios objetivos. El primero de ellos era un objetivo evangelístico. El deseo de Juan era que sus oyentes conocieran el testimonio de Jesús y así pudieran creer en él para salvación y vida eterna. El segundo objetivo de este evangelio era apologético. El apóstol Juan escribe su evangelio para refutar ciertas herejías que se estaban introduciéndose en las iglesias y estaban distorsionando la fe cristiana. Y el tercer objetivo era poder complementar a los evangelios sinópticos compartiendo historias que no estaban registradas en ellos. La quinta cuestión está relacionada con el énfasis de este evangelio. ¿Cuál es la idea principal de Juan? El evangelio de Juan presenta a Jesús como el Verbo divino, que vino a este mundo para traer una luz de esperanza, de salvación y de vida eterna a toda la humanidad. El tema principal de este evangelio es la fe en Jesucristo para vida eterna. Y el texto clave se encuentra en el capítulo 20, versículos 31 y 32, que dice: muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y la sexta cuestión de este evangelio es qué característica presenta Juan. La primera característica que podemos notar es que Juan le dedica la mayor parte de su evangelio al ministerio que Jesús realizó en Judea, mientras que los demás evangelios concentran su atención en Galilea. La segunda característica es que Juan utiliza un vocabulario muy singular, diferente a los evangelios sinópticos. Usa palabras distintas,
figuras metafóricas y conceptos filosóficos. La tercera característica es que este evangelio incluye largos discursos teológicos expresados en diálogos personales o en alocuciones grupales, en vez de usar parábolas como lo hacen los demás evangelios. Y en cuanto al contenido del Evangelio de Juan, podemos notar dos asuntos importantes. Por un lado, que la estructura de este Evangelio es simple y está organizada en base a 5 secciones principales, presentando de manera dinámica y progresiva la vida y el ministerio de Jesús de la siguiente manera. En primer lugar, podemos encontrar una introducción general donde se presenta a Jesús como el Hijo de Dios, desde el capítulo 1, versículo 1 al versículo 18. En segundo lugar, podemos ver el ministerio público que Jesús realizó como Hijo de Dios, capítulo 1, versículo 19 al capítulo 12, versículo 50. En tercer lugar, podemos ver el ministerio privado de Jesús como Hijo de Dios desde el capítulo 13, versículo 1 al capítulo 17, versículo 26. En cuarto lugar, podemos encontrar el ministerio redentor de Jesús como Hijo de Dios desde el capítulo 18, versículo 1 al capítulo 20, versículo 31. Y por último, encontramos una conclusión general donde Juan presenta un llamado final que hace Jesús como Hijo de Dios, desde el capítulo 21, versículo 1 al versículo 25. Y por otro lado, podemos notar que el contenido de este Evangelio presenta grandes enseñanzas relacionadas con Jesús y sus discípulos. En primer lugar, podemos notar que Juan hace un llamado a creer en Jesús para salvación y vida eterna. En segundo lugar, podemos ver que este Evangelio describe a Jesús como el Mesías Salvador, el ungido de Dios que había venido a este mundo para morir por nuestros pecados y abrir el camino hacia la vida eterna. Y en tercer lugar, podemos ver que Juan transmite un mensaje de esperanza diciendo que hay vida eterna en Cristo Jesús, que por medio de la fe en el sacrificio que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, podemos recibir este regalo de la vida eterna con Dios. Y para finalizar nuestro estudio te dejamos algunos desafíos hermenéuticos, proponiéndote la posibilidad de reflexionar sobre algún texto bíblico para descubrir el significado correcto. Para ello te recomendamos consultar diferentes traducciones, comentarios bíblicos, diccionarios y concordancias. En lo personal quiero animarte a seguir avanzando con entusiasmo y dedicación. Es hermoso poder capacitarte para servir al Señor de la mejor manera. Que puedas dedicarle el tiempo necesario para realizar las lecturas asignadas y responder a las consignas de aprendizaje que se proponen en esta materia. Por mi parte, ruego al Señor que te guíe y te acompañe en todo este proceso de capacitación y que puedas completar adecuadamente todos los requisitos de la cursada. Que Dios te bendiga.